Bien, ahí estamos grabando nuevamente. Baruch Hashem, buenas tardes nuevamente a todos. Espero se encuentren muy bien. Ya saben cuál es la dinámica de la clase. La idea es tener cámara abierta. La idea también es que si en algún momento hay alguna pregunta de lo que se está comentando, pueden levantar la mano ahí en Zoom y yo les voy dándole el espacio. Por acá Cindy dice que en el momento no puede abrir cámara. Ok, yo lo entiendo. Quien no puede, lo entiendo, pero la idea es poder, como siempre he dicho, poder interactuar, poder verlos y así hacer la clase más dinámica. ¿Ok? Dice Marleti que sí que había visto había clases que no entraba. Ok, no hay problema. Importante ponerse al día. Es parte, de cierta forma, la obligación es con uno mismo. A fin de cuentas, es una información que nos ayuda a seguir trabajando. Son clases que yo le llamo terapias grupales, entonces es importante ese seguimiento, esa dedicación también a uno mismo. Y, y, y bueno, vamos a comenzar. Hoy estamos precisamente terminando todo lo que es el ciclo que venimos haciendo del conteo del Homer, o sea, de la reflexión del Homer, vamos a decirlo así. Justo terminamos el día de hoy toda esa parte de lo que es la reflexión de cualidad por cualidad y no solamente cualidad por cualidad, sino cómo una cualidad, digamos, está permeada por la otra, porque cada día del Homer es una cualidad dentro de otra cualidad, como sabemos. Así lo veníamos hablando de Yesod, de Malhud, etcétera. O sea, cada semana de las 7 semanas del Homer es una cualidad y esa cualidad, cada día de la semana es también como una subcualidad, vamos a decirlo así. Entonces, se va viendo todos los matices de esa cualidad de la semana con todos los días de esa semana respectivamente. Y nos encontramos hoy en el día 49 de todo lo que es reflexión del Lomer. Aquí concluye todo lo que es el conteo del Lomer que hacemos en el pueblo judío. Y el día siguiente, que es el día 50, viene siendo la Arba Omer, que es el día donde acostumbramos también a encender una fogata, acostumbramos a compartir como siempre algo de Torah, alegrarnos, etcétera. También se relaciona con la Ilula, la muerte de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y bueno, hay toda una enseñanza detrás de todo esto, ¿no? Y ahorita estamos próximos nuevamente a la festividad de Pesaj. Estamos a creo que creo que 2 semanas, si no estoy mal, de empezar nuevamente la festividad de Pesaj. Y como ustedes saben, el segundo día de Pesaj es que empieza el conteo de Omer. De hecho, ya estamos a prácticamente semana y media. Semana y media de Pesaj. Ya estamos en preparativos de todo esto, de lo que nos corresponde a nosotros, cocherizar utensilios, etcétera. Bueno, entonces estamos como en todos esos preparativos. Ya empieza uno a guardar ciertas cosas. Hay muchas provisiones con respecto a Pesaj. Pero en lo que nos compete a nosotros, digamos, el segundo día festivo de Pesaj, empezamos el pueblo judío el conteo del Omer, ¿ok? Empezamos el conteo del Omer y digamos, qué mejor momento, digamos, para hacer todo un repaso de todo esto que hemos venido haciendo de cada reflexión del Omer. Recuerden que todo esto se reflexiona por día pero también la idea, como vamos a verlo, llevarlo a la práctica cotidiana en el año, no solamente en una fecha especial, etcétera, porque al final de cuentas estamos hablando de un refinamiento del carácter. En el día 49 del Homer es Malhut de Malhut, o sea, es prácticamente esa Malhut redoblada, esa identidad bien, digamos, establecida, esa seguridad en uno mismo, como dice aquí, la cúspide del proceso de crecimiento personal. La mayoría de todas las cualidades anteriores desde la primera semana, la armonía, perdón, de todas las cualidades anteriores desde la primera semana. O sea, Malhut, esta última cualidad, viene siendo como el recipiente de todas las demás otras cualidades o para entenderlo en el crecimiento, en el refinamiento personal, entenderlo como que viene siendo la manera en que se manifiesta, aunque se puede evidenciar ese cambio que hemos ido teniendo. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cosas que representa Malhut de Malhut, la capacidad.
o la habilidad o el crecimiento que se ha dado de tal forma que se manifiesta ahora una identidad diferente, se manifiesta un desarrollo de la personalidad, un refinamiento de la personalidad, como quieran llamarlo. Y, y precisamente es donde incluso uno puede ver, digamos, otras personas pueden también notar los cambios que de pronto uno ha tenido. Entonces, no es que uno tenga que seguir ese orden y llegar, bueno, a este día. Entonces, ahora en este día 49 aquí es cuando se va a ver ese cambio o cuando la gente de pronto nota algún cambio en mí. No, lo que está diciendo es que esta Sefirá representa ese proceso que es continuo, continuo, pero al mismo tiempo es aquí donde se manifiesta todo ese trabajo que se ha venido haciendo y que uno va a seguir haciendo. Como dice aquí, es la cúspide del proceso de crecimiento personal, la armonía de todas las cualidades anteriores desde la primera semana, la paradoja de sentirse seguro, pero muy humilde delante de todos y obviamente delante de Hashem. ¿Por qué es una paradoja? Porque a veces relacionamos humildad con no sentirse uno muy importante o algo así, pero no, es todo lo contrario. La verdadera humildad nos dignifica, como ya hemos trabajado en muchos otros momentos de de las 6 semanas anteriores con respecto a Malhut. La dignidad nos da seguridad y al mismo tiempo nos mantiene humildes. Quien desarrolla la humildad en la humildad, o sea, Malhut de Malhut, sabe que es importante no solo para Hashem, sino para él mismo. Y Hashem espera y confía que puede hacer mucho por los demás. Quien ha logrado armonizar y usar sus cualidades como servidores de su intelecto, sabrá cuál es la mejor forma de ayudar y contribuir al mundo y asimismo sabrá hasta dónde puede llegar según sus capacidades y dirigir los casos a otros que pueden hacer más que él. O sea, en pocas palabras, lo que quiero decir aquí es, quien ha venido trabajando en sus cualidades, como lo han venido haciendo todos ustedes, uno empieza a identificar eh, digamos, en cómo actuar uno con sabiduría en cada situación a veces que la vida nos presenta, ¿ya? Si miramos hacia atrás, ya no actuamos de la misma forma ante un reto de la vida, ante una situación a veces problemática, ante una situación que podía de pronto derrumbarnos, afligirnos en cierto momento. Entonces, eso es una muestra precisamente del trabajo que se ha venido haciendo. Entonces, Malhut de Malhut, o esa seguridad, o ese crecimiento, o esa dignidad, o ese descubrimiento de realmente quién soy, es realmente lo que me va a permitir actuar a mí en cada situación de la vida, en cada momento de la vida, de una manera adecuada, por lo menos la mayor parte del tiempo. Puede ser que uno en algún momento se equivoque, porque ese es el tema del proceso, ¿no? De seguir uno constantemente en esa vigilancia de pensamientos, palabra y acción desde la tranquilidad. En pocas palabras es eso, es como uno se evalúa a sí mismo en cada situación que la vida nos pone. Por poner un ejemplo, bueno, ¿cómo reacciono yo ante una situación tensa en la empresa? Antes de pronto perdí el control, antes de pronto me afligía, antes de pronto me cohibía, no sabía qué decir. Ahora, ¿cómo actúas? ¿Ya? Y no digo ahora que estamos en este día 49, me refiero en todo ese proceso que uno va haciendo, ese enfoque, ese trabajo en uno va cambiando en la forma como afronta las cosas, como lo vimos también en las clases que estamos haciendo eh, del libro Sesgo Positividad, lo vimos la clase pasada. De hecho, ya tengo la clase descargada, la voy a subir hoy, más luego. Y es el tema de cómo uno va cambiando la forma en que ve, enfrenta o siente las cosas de la vida. Eso se nota y eso es una manifestación de todo ese trabajo personal. ¿Y dónde se refleja eso? Pues en Malhut de Malhut, que es el recipiente de todo eso. Ahora, ¿qué tenemos acá como reflexiones del día? Dice, reconozco cuando es momento de pedir ayuda en lugar de asumirlo todo solo. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que la persona que es digna o la persona que se ha construido su identidad, la persona que ha fortalecido quién es, una de las cosas que obvio logró descubrir es que solo no puede. O sea, no puede llegar a una dependencia de las otras personas, pero tampoco somos completamente independientes. Entonces, una persona que realmente es segura de sí mismo, no le cuesta pedir ayuda. Todo lo contrario de lo que uno piensa, que aquel que no pide ayuda, aquel que es el valiente ante todo, aquel que todo lo puede, decimos qué seguridad tiene. Muchas veces no es seguridad, muchas veces es falta precisamente esa seguridad
de esa autosuficiencia en el sentido perdón, de ese autoconocimiento, porque precisamente cuando uno conoce, uno se enfoca en uno, uno reconoce que todo no lo puede hacer solo, que en algún momento tiene que pedir ayuda, en algún momento tiene que pedir un consejo, en algún momento tiene que pedir una orientación, etcétera, etcétera. O sea, eso es parte de ese reconocimiento de quién soy. Como dice aquí, la humildad implica aceptar nuestras limitaciones. Pregúntate, ¿soy capaz de identificar cuándo necesito apoyo o consejo? ¿Ya? ¿Entiendes? Logras decirte, ¿sabes qué? Solo no puedo, necesito una ayuda aquí. He tratado con este asunto, he estado luchando con esta cualidad, con este asunto, pero no sé qué hacer, necesito ayuda. ¿Ok? Esa ayuda puede ser hablar con un amigo, una amiga, o sea, hablar con una persona cercana, hablar con alguien que le pueda dar un consejo, hablar de pronto, buscar incluso ayuda médica a veces si toca, buscar de pronto un consejo de un rabino, etcétera. O sea, es el tema de lograr identificar que necesito una ayuda y esa ayuda puede ser de diferente índole y diferente punto de vista, ¿no? Por eso una persona también puede preguntarse, entiendo que pedir ayuda no me hace menos capaz, sino más consciente y responsable, como decíamos. La verdadera nobleza radica en reconocer nuestras necesidades, como ya lo explicamos. O sea, saber que podemos y tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, todo lo que nos propongamos, pero al mismo tiempo saber que somos parte de una comunidad, somos parte de un mundo, somos parte de un todo y no necesariamente podemos hacerlo todos solos. Otra pregunta de reflexión de este día es el tema del liderazgo. ¿Por qué incluyo el tema del liderazgo? Porque obviamente un líder eh, transmite seguridad. O sea, un líder que anda con miedo, con temores. Imagínense un líder que no sabe ni qué hacer y se pone de pronto a llorar. Ante sus seguidores, digamos, pues va a transmitirse inseguridad, va a transmitir miedos, temores. Entonces, no significa que el líder no tenga emociones, significa que el líder debe saber cuál es su rol, digamos. Entonces, eso también implica una seguridad de sí mismo. Como dice aquí, lidero con empatía y respeto hacia los demás, es decir, soy un líder de verdad humano, un líder que así como reconozco muchas cosas buenas en mí, también reconozco ciertas cosas que tengo que trabajar y al mismo tiempo reconozco que puedo aprender de los otros, tengo empatía también hacia los otros, entonces esa es una persona que puede ser un buen líder, porque la autoridad verdadera nace de la humildad y del servicio. Por eso, una persona puede preguntarse, ¿uso mi influencia para inspirar y apoyar a otros? ¿Escucho con atención antes de imponer mi opinión? Un líder noble valora perspectivas de los demás. Entonces, eso es importante, la humildad, la nobleza en el liderazgo. Como dije, hay líderes innatos y personas que a flor de piel, digamos, otras personas empiezan a seguirlo, no se tienen que esforzar mucho y son referentes, digamos que están en un grupo y de alguna manera toman la voz, toman decisiones y otros empiezan a seguirlos y apoyarle. Entonces, hay personas que son líderes innatos, sí, pero al final de cuentas todos ejercemos un liderazgo de cierta forma en nuestro grupo, nuestra familia, nuestros hijos, etcétera, somos líderes. Por eso, una de las cosas que un líder debe transmitir es seguridad. Esa seguridad con humildad, no una seguridad, como dijimos antes, con la ilusión de que todo lo puedo solo. No, incluso una seguridad con humildad, una seguridad en la que también incluso podemos escuchar al otro que de pronto está por debajo, entre comillas, de nosotros en cuanto a ese liderazgo. Y otra pregunta de reflexión, ¿mi seguridad personal se basa en la confianza genuina o en la apariencia externa? Es una pregunta muy, 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 muy íntima, por decirlo así, porque al final de cuentas uno puede ser que está mostrando seguridad, pero puede ser que por dentro en verdad no siente tal cosa. Entonces debe haber una coherencia entre lo que uno siente y lo que refleja, ¿ya? Entre lo que uno siente interno y lo que refleja. Por eso eso tiene que trabajarse también con Tiferet de Malhud, o sea que debe haber una armonía también hacia afuera y una armonía también hacia adentro. Y preguntarse sobre si la seguridad o la confianza que uno puede tener sobre uno mismo, en uno mismo, es
solamente para mantener una apariencia o es genuino? Genuinamente creo en mí, genuinamente estoy seguro de mí, genuinamente reconozco ciertas cosas que tengo que trabajar en mí. Entonces, la seguridad auténtica surge de la aceptación de uno mismo. Ya dijimos que aceptación no es conformismo. Aceptación es entender dónde estoy, cuál es mi punto de partida. Y obviamente tengo un propósito, tengo un objetivo, tengo una meta hacia donde quiero dirigirme, pero todo parte de aquí, de una aceptación del punto de partida, aceptación de dónde estoy. Por eso puede preguntarse a la persona, ¿me esfuerzo por mostrar una imagen de fortaleza ocultando mis debilidades? ¿O reconozco y trabajo en mis áreas de mejora con sinceridad? La humildad y la seguridad pueden coexistir, como ya hablamos antes. Obviamente, habrán cosas o habrán momentos, habrán contextos donde uno tiene que mostrarse fuerte, a pesar de que por dentro tenga ciertas dudas o algo así, pero son contextos muy específicos, o sea, porque a veces parte del liderazgo, o sea, lo que quiere decir es, no somos infalibles, como dijimos, no somos 100% todopoderosos, siempre necesitamos de alguien, de las personas que están a nuestro cargo, de las personas que yo les estoy enseñando. Por eso el Pirkei Avot dice, ¿quién es sabio? Aquel que aprende de todo el mundo, porque de alguna manera siempre necesitamos del otro. Ok, muchas veces tenemos que mostrarnos seguros. Por ejemplo, lo que a veces pasa a nosotros como padres con los hijos. A veces hay dificultades en la casa, de pronto puede hacer que hay dificultades un poco financieras, pero a veces uno trata de mantener a los hijos tranquilos y que tengan lo necesario y que no les falte nada. Entonces, hay dificultades, hay situaciones a veces que nos afligen, sí, pero a esas personas que tenemos allí debajo y que no van a entender y que no tienen la capacidad ni la madurez para entender esas cosas, ok, a veces nos toca ocultar ciertas cosas. Entonces, ocultar no necesariamente es malo, no significa que tengo que, como líder, estar contando todo lo que sucede internamente en mí. Lo que quiere decir es que yo mismo sepa identificar con sabiduría cuando puedo mostrarme fuerte cuando se necesita el caso y en otras veces, cuando yo puedo, tengo la sabiduría para poder decir, necesito una ayuda, necesito un consejo, etcétera. En Moshe Rabenu, por ejemplo, que es el líder por excelencia, digamos, del pueblo de Israel, vimos que la misma Torah le llama humilde. Y él era un líder que Hashem mismo puso sobre Israel. Pero al mismo tiempo vemos su humildad cuando su suegro, Yitro, le da un consejo y le dice, no está bien lo que estás haciendo, cuando todas las personas venían a pedirle consejo y él dice, te vas a desgastar tú también. Entonces vemos la humildad de Moshe de decir, ¿sabes qué? Tienes razón. O sea, en pocas palabras, pues, o sea, tiene razón, es buen consejo lo que está diciendo. Entonces, un líder genuino, un líder que logra identificar em, que puede y necesita también a veces de otra persona, tiene esa apertura para poder escuchar un consejo. Eso es lo que quiero decir. Pero a veces si uno mismo se cree infalible, incluso a veces se cierra la puerta a uno mismo a poder escuchar un consejo o incluso a darnos cuenta cuando otra persona nos está haciendo ver algo que tal vez nosotros mismos no nos hemos dado cuenta que no está bien. Pues podemos tener buenas intenciones, pero de cierta forma estamos haciendo algo que tal vez se pueda hacer de mejor forma. Entonces, un líder seguro de sí mismo no se engaña. Un líder seguro de sí mismo aprende también a escuchar y a darse cuenta cuando otro le hace ver o tiene una mejor idea. De pronto uno se le ocurre una idea, pero puede ser que el otro tiene una mejor idea y uno tiene la capacidad de precisamente poder ceder o darle la importancia o ver que la opinión del otro, el consejo del otro es incluso mejor que lo que uno se le había ocurrido. Entonces, eso no es falta de seguridad, todo lo contrario, es seguridad porque reconoce que también otro puede ayudarle, que también otro puede indicarle, orientarle, darle ideas, y eso hace un líder. Un líder escucha al grupo. Un líder no está ahí simplemente o sea, un verdadero líder tiene en cuenta al grupo y es también escuchar sus opiniones, sus de pronto quejas, vamos a decirlo así, y buscar la manera obviamente, ponerse un poco del lado del grupo y ayudarlos y crecer para ellos, ¿ok? Ayudarlos a crecer también. Y por último, esta reflexión que tenemos acá, mi deseo de ayudar a los demás surge del altruismo o de la necesidad de validación. Porque ya hablamos que la necesidad de validación es un poco de baja autoestima. O sea, podemos hacer las cosas
y ya hemos hablado muchísimo también en Malhut sobre la capacidad de recibir con agrado los halagos, las felicitaciones de otras personas, ¿ok? Pero eso no es validación. O sea, yo no necesito eso para sentirme más, para sentirme seguro, para sentir que en verdad estoy trabajando. En pocas palabras, yo no necesito que alguien me diga qué tan diferente sois para poder considerar que mi trabajo de refinamiento, de crecimiento personal está dando resultados. O sea, no lo necesito. No significa que no pueda escuchar que otros me lo digan, que de eso vamos a hablar después, sino que simplemente no es lo que diga el otro lo que realmente me da la seguridad de mí. ¿Ya? Digamos, es algo que ayuda a la autoestima, a la felicitación, que alguien ve algo bueno en ti, ok, está bien, ayuda, pero no es allí donde tiene que, digamos, crearse la base en lo que es el crecimiento el fortalecimiento de la dignidad. No debe estar generada o no debe estar construida bajo la aprobación de los demás, porque eso es todo lo contrario, muestra inseguridad. Si el otro no aprueba, e incluso la persona va a estar incluso intranquila siempre, porque el otro, si depende de lo que el otro piense, entonces va a estar buscando la validación y si en algún momento un grupo, unas personas no le validan, entonces piensa que algo está mal. Y ese es el error precisamente digamos, de medir mi crecimiento personal por la validación externo. Obviamente que eso no significa que no pueda tener en cuenta a los demás, como dijimos, pero no es lo que realmente me demuestra cuánto valgo yo. Entonces, por eso dice la nobleza, perdón, implica servir sin esperar reconocimiento y pregúntate, brindo apoyo genuino sin buscar admiración o aprobación. Mi motivación para ayudar está centrada en el bienestar del otro. La verdadera grandeza se refleja en el servicio desinteresado. ¿Ok? Entonces, estas reflexiones nos llevan a la conclusión de lo que es todo este periodo, que es como quien dice el grueso del libro, de la reflexión, cualidad por cualidad del autoconocimiento desde esas emociones, ya muchos aquí ya de alguna manera identifican esas emociones a veces que surgen en diferentes situaciones o pensamientos, o como lo decía Gustavo en el café que tuvimos la semana pasada en el proyecto Camino Interior, identifica a veces de dónde surge ese comportamiento de patrones inconscientes o cosas así, cuando ya empezamos a conocernos a ese nivel de profundidad. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Yo termino esta sección del libro con varios puntos importantes porque consideré que no simplemente, o sea, no era adecuado cerrar día 49, reflexión y pum, pasemos a otro capítulo. Me parece que se interrumpía como todas esas semanas de reflexión, de crecimiento, de análisis y no se está hablando o se puede perder una idea central que es que todos los días esto tiene que repetirse. Esto no es un tema solamente enfocado al periodo del conteo del Omer, ni siquiera para un judío. En el conteo del Omer, el judío tiene que, como sabemos, cada día contar, hacer una verajá, y también deberíamos reflexionar cada día de lo que significa esa cualidad. Pero no podemos decir que el crecimiento personal o el trabajo de nuestro carácter se resuma a un periodo del año, a un periodo del día. No, estamos constantemente en situaciones a veces de un extremo al otro. Por ejemplo, a veces puede pasar una persona que se levanta feliz en la mañana, agradecido con Hashem, contento, hace sus tefilot personales y de pronto le dicen algo que prum, uno dice, le dañó el día, ¿cierto? Entonces, la persona puede estar como en ese contraste de una emoción así a la otra, y no es que sea bipolar, no es que simplemente se tenga un problema mental, sino que la vida es difícil. La vida nos lleva a veces a esos cambios extremos. Está uno en una situación y de pronto le vienen con una información, un evento, cualquier otra cosa y cambió todo de un momento a otro, cambió todo ese mundo interno. Afuera todo sigue siendo igual, vamos a decirlo así, pero dentro hay un cambio, hay un choque, ahí es pasar bruscamente de un punto de carácter, vamos a decirlo así, de emociones a otro. Y eso lo pasa, muchas veces pasan las situaciones
puede ser en dificultades financieras, puede ser en dificultades emocionales, en duelos que se estén viviendo, que la persona que está en un duelo de alguna manera algún día puede ser que se siente como más optimista, está más tranquilo y de pronto algo nuevamente le baja el ánimo, algo nuevamente le recuerda el duelo, etcétera. Entonces, esa situación o esas situaciones o esos altibajos o ese mar, ese oleaje de la vida no nos hace a nosotros permanecer de alguna manera estáticos y por lo tanto siempre vamos a estar buscando eh, saber cómo afrontar las situaciones. ¿Ok? Comentaba también Norma la reunión pasada, creo que hoy no se conectaba, de pronto fue que no pudo hoy, pero ella comentaba, no sé si fue aquí o fue en el café del proyecto Camino Interior, ella comentaba que ella se ha dado cuenta que todo este tema de las emociones es tan importante que se preguntó ella por qué esto no se enseña a los niños, a los jóvenes. Y yo le decía, sí se enseña, pero no lo enseña, si te refieres a nivel académico, pues obviamente sería bueno que se incluyera este acompañamiento psicológico, porque mire que en las escuelas, por ejemplo, hablamos de las escuelas, sí tienen un profesional en psicología, pero como que yo pienso que esa labor le falta mucho más. Está ahí como para resolver problemas cuando el chico ya tiene un problema, cuando la familia expone un problema, pero qué bueno sería que también hubiera o existiera como una asignatura dentro de la academia que también le ayude un poco a reconocer, a identificar esas emociones que se dan, que la persona puede, digamos, vivir. Imagínense, por ejemplo, ustedes solamente imaginemos una etapa de la vida de nosotros donde las emociones están a flor de piel. Pensemos en la adolescencia, cuando todos pasamos por allá creyendo que el mundo era pequeño y con todas las ganas digamos, de conquistar el mundo, por decirlo así. Qué importante hubiera sido que alguien sirviera, como dice la psicología, de espejo y nos ayudara a identificar esas emociones que nosotros teníamos en temas de pareja, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, yo tuve una conversación con mi hija el viernes que yo llegué de viaje. Eh, Me puse a hacer algunas cositas también de comida para Shabbat y ella estaba muy contenta porque yo llegué y ella me dijo, papá, te quiero mostrar una canción que yo escucho y cuando tú te fuiste me sentí muy triste, me dice ella. Me sentí muy triste cuando te fuiste. Y yo pongo esta canción cuando me siento triste. Y me buscó la musiquita, la canción, y la melodía era un poquito triste. Y yo le dije, está bien, o sea, eso se llama duelo, le dije yo. Eso es un duelo porque me había ido, o sea, te hacía falta y tenías ese sentimiento. El duelo es importantísimo vivirlo, pasarlo, transitarlo, pero también hay que saber vivirlo. Por ejemplo, no es lógico a veces, si estoy triste, buscar cosas para ponerme más triste. ¿Ya? Yo le dije, así hacen muchas personas. Por ejemplo, dentro del mundo no judío hay personas que a veces terminan una relación y van entonces a refugiarse en el alcohol, música, dice aquí en Colombia, música de despecho y con eso prácticamente se torturan. Yo lo veo así, es una tortura. Ya están en una situación emocional un poco baja, vamos a decirlo así. Tienen todo el derecho, es un proceso normal, pero a veces uno buscar esa herramienta es torturarse. Entonces yo le decía, está bien, la melodía es triste, así se elabora precisamente la música porque transmite un sentimiento. Sería bueno ver qué dice la letra y empezamos a analizar la letra y precisamente hablaba de un evento triste. Yo le dije, eso es bueno vivir esas emociones, pero uno tiene que saber vivir el duelo y no siempre lo correcto es uno torturarse más, de alguna manera uno lo hace, o sea, es como una novela que uno mismo se pone en la cabeza, o muchas personas lo hacen, pues, entonces empieza a escuchar música romántica, empiezan entonces a recordar de todo, o sea, es una manera de autoflagelarse, yo lo veo así. Entonces, eso, ¿por qué lo pongo aquí? Porque estábamos hablando de eso y yo le comentaba a ella.
Y le comenté que mucha gente hace eso, se refugia en el alcohol, en cosas que no son buenas. Y él me decía, y hay muchas cosas malas en el mundo. Entonces yo le dije, sí, pero recuerda lo que enseñamos en Positividad, que también dice el Rebbe, el mundo es un jardín de Dios. Entonces, obviamente no todo es malo. Y ella me dijo algo muy bonito. Me dijo, entonces somos los jardineros, los jardineros de ese jardín. Wow, me parece muy bonito. Entonces, ¿cuál es el punto? Como jardineros que nosotros somos de este jardín, precisamente tenemos que quitar la maleza, no solamente de nuestro entorno, sino también de internamente de nosotros. ¿Y cómo vamos a poder eso? Solamente, vamos a poder hacerlo? Solamente cuando todos los días yo estoy con esa cabana, con esa intención de seguir identificando cosas buenas en mí, seguir identificando cosas de pronto no tan buenas, emociones que no me hacen bien, etcétera. Por eso este tema no es un tema como dije, de un momento del día o de una etapa de la vida o de un momento del año, es un tema de todos los días, es la obligación de refinarse uno mismo todos los días, buscar todos los días, seguir siendo, digamos, enfocados en ese tema y buscar ser mejor cada día. Como dice aquí, es una responsabilidad inherente al ser humano buscar su propio perfeccionamiento cada día. La vida no es un estado estático, sino un proceso constante de crecimiento, aprendizaje y refinamiento. La capacidad de reflexionar sobre nuestras acciones, pensamientos y emociones es uno de los mayores regalos que Hashem nos ha dado, y aprovechar esta oportunidad de mejora diaria es una expresión de humildad y responsabilidad. Escuchen, responsabilidad. ¿La responsabilidad con quién es? Con uno mismo. Si yo en verdad no saco ese tiempo, si yo en verdad no me informo, no estudio, obviamente estoy siendo irresponsable. ¿Pero con quién? No con el rabino, con usted mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente somos, como dice Pirkei Avot, si no estoy para mí, entonces ¿quién? O sea, nadie más va a hacer ese trabajo. Es uno mismo, tengo que ser responsable. Por eso cada día nos presenta oportunidades para identificar aspectos de nuestro carácter que requieren atención y ajuste. Entonces veamos el día como oportunidades. Hay una situación difícil, ok, como dije, tienes todo el derecho de entristecerte un poco, de vivir un duelo si necesario. Tienes todo el derecho de manifestar tus emociones. No podemos volvernos robots. No se trata de bloquear nuestras emociones, no se trata de insensibilizarme, no se trata de que yo no pueda entonces llorar o tener un duelo, no. Se trata es que mis emociones no sean las que tengan el control. ¿Ya? Yo tengo el control y yo debo manejar esas emociones, y el día a día siempre nos va a traer oportunidades, la vida misma nos va a traer siempre oportunidades para poder nosotros identificar esos aspectos, esos temas que necesito trabajar en mí. Si no fuera así, no los logro identificar. Si no fuera a través de esos choques de la vida que decíamos un momento, que estábamos en una situación y de pronto pasamos a una situación completamente contraria, a otras emociones completamente contrarias, de la felicidad a la preocupación, etcétera. Si no fuera así, no pudiéramos ver hacia adentro. O sea, no pudiéramos identificar las cosas que de pronto están en nuestra vida y que tal vez estaban por allí dormidas y que tal vez no me haya dado cuenta. Como saben, el proyecto Camino Interior, que lo he mencionado varias veces, es un proyecto que ya es personalizado, son sesiones personalizadas, acompañamiento personalizado, y gracias a esas primeras sesiones que hemos hecho, las personas han podido encontrar o partir de ciertos puntos que de pronto venían del inconsciente, pero a través de esa reunión y a través del documento la persona pudo identificarlos, y gracias a eso precisamente es que ha tenido un punto de partida para crecer, eh, digamos, de una manera un poco más exponencial. Al final de cuentas, eso es una manera como de ayuda que nos permite precisamente encontrar cosas en nosotros mismos a través de las situaciones que la vida misma nos va poniendo.
Este proceso no implica juzgarnos con dureza, ya lo hemos hablado, sino reconocer con sinceridad nuestras debilidades y esforzarnos por convertirlas en fortalezas. Las reflexiones diarias también nos ayudan a identificar los patrones de comportamiento. Ya hablamos esto en otro momento y lo voy a explicar de pronto aquí porque no sé si lo he dicho acá en manera grupal, pero sí lo he dicho en las sesiones privadas. El cuerpo, o sea, Hashem es tan sabio que uno puede decir la naturaleza es sabia, sí, pero obviamente la naturaleza fue creada por Hashem. Uno puede decir el cuerpo, los médicos, los que estudian el cuerpo también se maravillan cómo el cuerpo funciona. Es una máquina perfecta, una máquina que logra incluso curarse a sí mismo. O sea, está diseñado de una manera que por mucho que la tecnología avance, por mucho que la inteligencia artificial avance, no se ha podido emular una creación así. No se ha podido crear o recrear algo así como el ser humano. O sea, es muy complejo y es maravilloso, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas cosas que el cuerpo humano, digamos, tiene programación, tiene una programación de supervivencia, vamos a decirlo así. Y yo ponía un ejemplo, decía, cuando una persona experimenta hambre, digamos, prolongada, el cuerpo empieza, el cerebro da la orden al cuerpo de empezar a degradar las grasas que están allí para tomar energía. O sea, no hay ninguna fuente de energía externa, la persona no está consumiendo nada, entonces el cuerpo empieza a buscar de las reservas de energía. Y cuando esas reservas de energía en forma de grasa se acaban, el cuerpo echa mano entonces de las proteínas, o sea, de los músculos. ¿Ya? Y por eso es que uno ve o en los videos de la Segunda Guerra Mundial, los sobrevivientes de la Shoah son personas que no solamente eran delgados, sino que parecían esqueletos, o sea, no parecían tener masa muscular. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a hacer eso. Además que empieza a generar también el cerebro, empieza a generar también como sueño, hacer que la persona empiece a experimentar como pesadez, sueño. O sea, lo que está buscando el cuerpo es buscar reservas de energía de donde sea y al mismo tiempo hacer que la persona consuma poca energía. O sea, que no ande con mucha actividad física. ¿Quién le dio esa orden al cerebro? ¿Quién hizo esa programación? ¿Dónde está en qué chip, digamos, está esa programación? Entonces, eso decimos, la naturaleza sabia. No es la naturaleza sabia, Hashem es sabio. Creó el cuerpo mismo, va a buscar la manera de protegerse y de sobrevivir y de supervivir. ¿Ok? Pero no solamente hablando a nivel físico. Resulta que a nivel de la mente misma, que la mente no es el alma, es una expresión del alma, es lo más cercano al alma porque también es intangible. A nivel de mente, a nivel de emociones, también el cuerpo genera métodos para supervivir o métodos para sobrevivir a las situaciones difíciles de la vida. Eso lo llamamos a veces patrones. Son patrones, son cosas que se establecieron por allí en nuestro subconsciente y que en su momento, debido a las situaciones difíciles que hemos vivido, etcétera, nos ayudaron a sobrevivir. O sea, son patrones que no están allí porque sí, sino todo lo contrario. La mente misma, o sea, el alma, la sabiduría que Hashem nos da, ha creado esta manera de sobrevivir. Ahora es importante entonces reorganizar eso. ¿Y cómo se reorganiza eso? La única manera de reorganizarlo es precisamente cuando yo puedo mirar hacia adentro, cuando yo puedo empezar a identificar cosas. Por eso, las reflexiones diarias que en este libro miramos, todas están a manera de pregunta, porque nuestro subconsciente, si vemos una pregunta que hacemos, vamos a tratar de responderla, ¿cierto? O sea, esa es la tendencia inmediatamente. O sea, si yo leo este texto por acá, digamos, por ejemplo, aquí, iremos acá donde este texto que dice, en esta segunda parte del libro le enfoca, o sea, esta parte es informativa, me está dando información, información, información. Pero todo el centro del libro son preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Inconscientemente o casi que por reflejo, nosotros inmediatamente vamos a buscar dar una respuesta a esta pregunta. Entonces, durante 7 semanas, yo lo que he estado tratando de hacer es de reprogramar la mente de la persona para que empiece a cuestionarse. ¿Sí ven? O sea, por eso todas estas preguntas, todas estas reflexiones
No era simplemente, yo pude haber escrito esto solamente, la dignidad incluye aprender del pasado, tal cosa. Pero yo no quería eso. Yo quería que la persona también se, se sintiera confrontada, digamos, con una pregunta. Y eso es precisamente lo que muchos de ustedes han vivido con las tareas también que hemos dejado. En el transcurso del estudio también hemos dejado tareas y ahí se requiere un esfuerzo mayor, no es simplemente asistir a la clase, sino tratar de responder la tarea. O sea, quien hizo estas cosas, en verdad está siendo diligente y responsable consigo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque está haciendo el trabajo de cambiar un chip, por decirlo así, o empezar a generar un hábito de cuestionarnos, ¿ya? Empezar a generar un hábito de interrogarme yo sobre la situación de esta mañana o sobre la situación del trabajo o sobre lo que sea. Simplemente no estoy por la vida pasando página y página y página y nada. ¿Por qué? Porque así no se crece. Por eso el Tania habla de dos extremos. Dice la persona que pasa, voy a parafrasearlo, dice la persona que pasa por esta vida sin evaluar sus actos puede llegar a la irreverencia. Así dice el Tania. Y la persona que se va al otro extremo de evaluar sus actos de una manera muy rígida puede llegar entonces a la tristeza, dicen, en pocas palabras. Se va a afligir. Entonces, el camino del medio es la capacidad de reconocer lo bueno que tengo, saber reconocer mis errores, saber reconocer mis talentos, pero todo eso va a surgir cuando yo empiezo a tener el hábito de cuestionarme, ¿ok? Cuando yo empiezo a desarrollar el hábito de cuestionarme acerca de una emoción que sentí, acerca de una emoción que sentí en una confrontación, una discusión con alguien, una emoción que sentí en una situación bastante complicada. Entonces, ahí la persona empezó el camino del autoconocimiento. Y solamente aquel que empieza a conocerse va a poder tomar medidas. ¿Ok? Y por eso toda esta sección del libro está hecha a manera de preguntas. Por eso dice aquí, reconocer estos momentos es el primer paso hacia el cambio. O sea, desarrollar ese patrón, ese hábito, como quieran llamarlo, de reflexionar, de preguntarme acerca de mis emociones, mis palabras, mis acciones, es el primer paso al cambio. Si no, la persona va a estar por allí viviendo el ensayo y error. Y peor aún, aunque se equivoque, ni siquiera reflexiona, ni siquiera aprende. ¿Ha escuchado la famosa frase que dice los errores sirven para aprender? O sea, y quien dice quien no conoce la historia está condenado a repetirla, dice también otro dicho. Pues eso es cierto, pero quien no conoce la historia o quien la conoce y no le presta atención, también la puede repetir. ¿Ok? Entonces, si nosotros pasamos por la vida equivocándonos y no analizando esas situaciones, o incluso también, no solamente equivocándonos, sino también logrando cosas y no reflexionando, no fortaleciendo, no viviendo esos logros, pues simplemente no estamos desarrollando no estamos creciendo como deberíamos, ¿ok? Entonces, importante concluir esta sección dejando claro que esto es un tema de refinarse todos los días, de enfocarse, de responsabilizarse uno mismo todos los días con uno mismo. No es un tema de terminamos el estudio, que estamos próximos a terminarlo y simplemente pasemos a otra clase o otro estudio o con otro rabino, lo que sea, y guardemos este libro, es otro más de lo que ya me leí. No, yo creo que este libro es un libro de consulta constante, sobre todo cuando estamos en situaciones que queremos eh, reevaluar a veces ciertas emociones que tenemos. Otra cosa importante que quise dejar claro aquí al final de esta sección es, bueno, listo, no solamente es saber que tengo una obligación, sino saber que otra obligación es ser constante. O sea, no es un tema para una semana, 2 semanas. Si uno no es constante, se vuelve como cualquier otra de esas charlas de superación. La persona sale 2 días, empieza contento a hacer algo y después se pierde la energía, se pierde la emoción. ¿Y cómo yo puedo mantener esa emoción? Precisamente con el estudio,
con el repaso, ¿ya? Cuando tengo claro esa meta. Entonces tiene uno que ser constante, refinarse no es un acto puntual, sino un compromiso continuo. Entonces ya no solamente un compromiso, sino un compromiso continuo, un compromiso de, de avance continuo. Así como un jardinero cuida su huerto cada día, removiendo las malas hierbas y regando las plantas para que crezcan fuertes y saludables, de la misma manera debemos atender nuestro carácter y nuestras emociones. Escuchen, debemos atender nuestro carácter y nuestras emociones. Y ojo con el engaño del orgullo. Llega un punto en que nos sentimos de pronto bastante bien, avanzados, y ahí allí mismo se encarga de bajarnos un poquito, digamos, de recordar que si bien hemos avanzado, no podemos bajar la guardia, ese es el tema. ¿Ya? Entonces, cada acción positiva, cada pensamiento constructivo y cada palabra amable contribuyen a nuestro desarrollo personal. Además, la constancia en este esfuerzo genera resultados acumulativos. Puede que no veamos un cambio inmediato, como ya lo hemos hablado, pero con el tiempo las pequeñas mejoras diarias se traducirán en transformaciones significativas. Esto también fortalece nuestra capacidad de resiliencia y nuestra actitud ante los desafíos. Esto es importante. Nuestra actitud ante los desafíos. La vida, el mundo está diseñado para retarnos. Entonces, yo estoy enfocado en crecer, en mejorar mi carácter, pero también soy consciente que la vida siempre va a traer desafíos. El mundo está hecho para eso, para retarnos, para confrontarnos. Por lo tanto, ese desarrollo personal también me prepara para saber afrontar esos desafíos. Y como dice acá, reflexionar en todo momento. El proceso de reflexión no debe limitarse a ocasiones especiales o periodos de crisis, como dijimos también. Por el contrario, puede y debe integrarse en nuestra vida cotidiana. Escuchen esto también. No se trata solamente en periodos de crisis. No tenemos que llegar al punto de crisis. De hecho, si nos enfocamos en la vida cotidiana, en el día a día, pues tal vez los puntos de crisis sean menos. ¿Ok? Entonces, no debemos simplemente buscar, analizar o reflexionar acerca de la vida, de nuestras cosas, solamente cuando llegó el momento difícil. No, también en cada día, en la vida cotidiana, vamos entonces, o sea, en pocas palabras, este hábito que han generado varios, ojalá todos, de reflexionar acerca de sus palabras, actos, de las emociones que tienen. Ah, otra cosa que también el viernes que yo venía de viaje, precisamente venía por carretera, me puse a escuchar los audios que tenía trazado de todas las personas y, y para mí escuchar eso es como una tora de vida, o sea, porque escucho en verdad las reflexiones que tienen, que hacen también ustedes, cómo aprovechan también las oportunidades que le da la vida para poder reparar cosas. ¿Ya? Esa conciencia, llegar a esa conciencia, a mí me llena de orgullo, me llena de felicidad, porque muestra precisamente que el avance, o sea, que más bien que no ha sido en vano, que las personas están aprovechando no solamente las clases, sino aprovechando las situaciones que la vida misma les pone, o sea, Hashem mismo, obviamente no es la vida, les pone para reparar cosas. Me contaba alguien algo y yo decía, wow, o sea, me sorprendí, me pareció algo muy bonito de cómo está uno, como quien dice, cazando oportunidades, pero no siendo un oportunista, obviamente. O por lo menos podemos decir que sí, siendo un oportunista, pero del lado positivo. El oportunista está buscando oportunidades, pero para mejorar, para reparar cosas, para reparar situaciones de pronto con el prójimo, etcétera. O sea, estamos en el buen sentido cazando esas oportunidades y solamente porque podemos llegar a ese punto de cazar porque hemos desarrollado una conciencia de no pasar por la vida simplemente como el animalito. Por eso es importante que esto se integre a la vida cotidiana, se integre a la vida cotidiana. También cuando uno hace esto, entonces sabrá en qué momento tomarse un descanso, sabrá en qué momento también decir estoy un poco saturado, necesito enfocarme un poco en mí. O sea, ese es el punto.
Solamente aquel que ha desarrollado o que está desarrollando esa agudeza, digamos, esa vigilancia, va a poder entonces actuar de acuerdo a lo aprendido. Al final del día podemos dedicar unos minutos a revisar nuestras interacciones y decisiones, preguntándonos qué podríamos haber hecho mejor y cómo podríamos actuar con mayor sabiduría en el futuro. O sea, hay una cosa que yo les voy a compartir ahorita y es esta parte de reflexionar en todo momento. Es como unos tips que pueden hacerse diariamente para poder mantener el enfoque, a pesar de que terminemos de estudiar el libro, a pesar de que las personas sigan cada quien con su estudio personal. Entonces, hay unos tips diarios que uno podría empezar a hacer para mantener ese enfoque y que esto no se vuelva simplemente un periodo por allá en el año tal, estudiamos esto con el Rabino Asher. O sea, que no se vuelva simplemente un recuerdo, sino que se integre a la vida cotidiana. Por eso hay tips. Ahorita se los voy a compartir después de que termine esta lectura aquí. Tips que yo creo que pueden ser sanos para poder precisamente mantener ese enfoque cotidiano. De hecho, aquí digo un poco uno. Uno es ese. O sea, al final del día, reflexionar sobre el final del día. Ya, reflexionar antes de irnos a dormir. El judío lo hace de cierta forma. El judío tenemos el Shema antes de dormir y ahí tenemos incluso una confesión. Ahí incluso decimos, perdono a aquel que me ofendió, perdono. O sea, es de cierta forma un momento de reflexión. Ah, pero los najidas podemos hacer Shema antes de dormir. No, pero no es que tiene que hacer Shema, no es una obligación. Lo que tiene que hacer, que mejor es reflexionar lo que se está diciendo aquí, generar hábitos que puedan ayudarle a uno a integrar esa visión en la vida cotidiana. Asimismo, dice aquí, la mañana es un momento propicio para establecer intenciones claras y comprometerse a cultivar actitudes positivas. Acá, otro momento importante es el comienzo del día. El comienzo del día. Sería bueno también ahí generar, muchos de ustedes, el comienzo del día, tienen el hábito de hacer su tefilá personal, ¿cierto? Algunos también incluso se toman en un espacio, han dicho que hacen un poco de boedud, o sea, conversan con Hashem, le agradecen a Hashem. Ok, eso es un hábito bueno que también te mantiene a ti o te desarrolla, te ayuda a desarrollar ese enfoque cotidiano, como decimos. Y otra cosa importante es el impacto en los demás. Como dijimos hace un momento, no es la validación de los demás, pero tampoco podemos estar ciegos a el prójimo, a nuestro entorno. Porque dice aquí, cuando nos esforzamos por ser mejores personas, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Y no les beneficio porque les voy a decir, ven, estudiate este libro, ven, tienes que... No, la gente misma empieza o sea, de alguna manera se ve afectada en el buen sentido por los cambios que tú estás teniendo. O sea, te ven te ven incluso en otro ánimo, te ven de otra forma. Entonces, también de alguna manera el entorno también se siente mejor. Y incluso a veces puede inspirar a otros. Pasa mucho también personas que están con dificultades y yo no sé qué hiciste tú, pero recuerdo que pasaste este momento difícil, pero mira ahora cómo estás, te veo diferente, ok, hay algo, como que dices, yo también quiero de eso. Entonces estás inspirando a otros. Ahora, ese yo también quiero de eso no es que vayan seguido a uno a compartirle todo este libro, porque este libro es avanzado, o sea, este libro, por eso yo desde el principio lo decía, para aquel que está iniciando el camino no agida, en verdad el libro no está enfocado tanto a él. Sí, en el crecimiento personal puede ayudar muchísimo, pero ¿por dónde tiene cuál sería el punto de partida? Pues conociendo las leyes también, o sea, qué le toca a la persona como no ágida, fortaleciendo su identidad, teniendo claro que es un no ágida y que no es judío y no estar confundido con cosas que realmente no le corresponden, etcétera. Entonces ya el libro tiene como ese enfoque, no significa que no afecte, digamos, en el buen sentido a otras personas que también están comenzando, sí, pero seguro aquel que ya está un poco más maduro en el camino de la vida lo va a aprovechar muchísimo más. ¿Ok? Entonces, es importante que a veces uno inspira, no necesariamente yendo a enseñar lo que uno aprendió, sino a veces con el cambio que se ve en uno. Y
Como dice aquí, un hogar, una comunidad, una sociedad formada por personas comprometidas y con su crecimiento personal será inevitablemente más armoniosa y solidaria. Eh, Conclusión de esta parte, el refinamiento diario es una expresión de nuestro respeto por la vida y nuestra gratitud hacia Dios. Cada pequeño esfuerzo, escuchen esto, nuestra refinamiento diario es una expresión de gratitud hacia Dios. ¿Ya? Gratitud hacia Dios. Entonces, eh, no, cuando yo me enfoco, digamos, en este proceso también de crecimiento personal, estoy siendo agradecido con Dios. Entonces, verlo de esa forma te va también a ayudar a mantener ese enfoque todos los días. Cada pequeño esfuerzo por mejorar es una afirmación de nuestro deseo de cumplir nuestro potencial y de contribuir positivamente al mundo. Que cada día sea una oportunidad renovada para reflexionar, aprender y crecer, siempre con humildad y determinación. Termino aquí esta parte del capítulo con una verajá, con un buen deseo, que cada día sea una oportunidad entonces para seguir nosotros aprendiendo y para reflexionar con humildad y determinación. ¿Ok? Entonces, ahora obviamente ya en la próxima clase abordamos este capítulo 10 que sé que también les va a gustar muchísimo, pero antes de eso quiero enfocarme en la clase de hoy en unos tips que nos ayudan entonces a este punto. Reflexionar en todo momento, vamos a llevarlo a la práctica, que no sea simplemente andar reflexionando sobre mí, no, vamos a poner tips o hábitos, vamos a decirlo así, que nos ayuden cada día a estar reflexionando, o sea, generando este enfoque, esta preocupación por nosotros seguir creciendo y seguir enfocándonos en nuestro gratitud hacia Hashem, como decíamos, el tema de crecer también podemos verlo como una gratitud hacia el Creador. Y yo tengo por acá unos tips acá en esta parte para llevarlo a la práctica, a la vida real. Ya, esto si quieres se los paso después, pero son uno, dos, tres, cuatro, cinco cositas que puede ayudarnos a incorporar hábitos, digamos, simples, como dice aquí, para mantener esa conciencia. ¿Cuáles son? Por ejemplo, un momento de revisión personal, Heshbon Nefesh, o sea, un momento de reflexión acerca de mi alma, de mi vida, etcétera. Yo tengo aquí, al final del día, dedicarnos minutos a observar cómo actuamos, preguntarnos con honestidad dónde actué bien, dónde podría haber reaccionado mejor. Este ejercicio de introspección permite aprender de la experiencia cotidiana sin caer en la culpa paralizante. Decía hace un momento, el pueblo judío de alguna manera hace esto. ¿Ya? Tenemos, antes de dormir, reconocer la unicidad de Hashem. Decimos que Hashem es uno. Tenemos la obligación de recitar el Shema. Ok, pero también los sabios incluyeron en esa tefilá de la noche muchos textos de cierta forma de confesión, de pedir perdón. Incluso dice perdón, perdono a quien me haya ofendido también, etcétera. Entonces, es un momento de cierta forma de Hezbon Nefesh. Dejen un momentico si tengo el sidú por acá, ya les comparto. Por ejemplo, aquí, en la parte de decir el Shema antes de dormir, no es simplemente decir Shema Israel, no, no solamente eso. Tenemos muchos textos que los sabes incorporado ahí, que entonces este momento de, de final del día, vamos a decirlo así, se convierte en un momento de Hezbon Nefesh, un momento de Esbonef es como cuentas del alma, pero vamos a traducirlo como reflexiones del día, vamos a decirlo así, de cómo fue el día. Por ejemplo, empezamos así, empieza diciendo así, dice, amo del universo, en este acto perdono a cualquiera que me haya enfurecido o exasperado o que haya pecado en contra de mí, ya sea física o financieramente, en contra de mi honor o de cualquier otra cosa que fuere mía, ya sea accidental o intencionalmente, inadvertida o deliberadamente, mediante la palabra o los hechos, en esta encarnación o cualquier otra. Todo judío, que ningún hombre sea castigado por mi causa, sea tu voluntad, Hashem, mi Dios, Dios de mis padres, que yo no peque más ni repita mis pecados, que tampoco vuelva a despertar tu enojo,
ni haga lo que está mal entre tus ojos, los pecados que he cometido borran tu abundante misericordias, mas no mediante sufrimientos o enfermedades graves, sean las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, aceptables ante ti. Y después dice, aceptables ante ti, Hashem, mi fortaleza y mi redentor. Y después dice, Padre nuestro, permítenos acostarnos en paz. Rey nuestro, levántanos para una buena vida y para la paz. Mejóranos con tu buen consejo, ayúdanos rápidamente. Y así sigue y sigue, sigue. ¿Tengo yo que repetir esto siendo no judío? O sea, la verdad no, esto le corresponde al judío. Pero incluso el judío que tiene un orden, pues se llama Sidur, el Seder, o sea, hay un orden ya establecido por los sabios que está escrito ahí. Incluso el judío también puede hacer Hebron Nefe más allá de lo que está escrito en el Sidur. O sea, más allá de lo que repetimos y repetimos todas las noches, también podemos agradecer, analizar nuestro día, cómo termina nuestro día. Y cada experiencia obviamente es muy, muy personal. O sea, es un análisis, una reflexión muy personal. Entonces, aquí yo lo que pongo es que cómo se lleva esto o sea, cómo se practica esta constancia en mi crecimiento, cómo continúo yo avanzando en esto que ustedes han venido haciendo, precisamente eh, que es bueno en generar hábitos. Voy a leer este pedacito que dice. Ser constante no significa vivir en un estado ideal donde todo es perfecto. La vida está llena de interrupciones, responsabilidades, estrés, situaciones inesperadas. Por eso la constancia verdadera no consiste en no fallar nunca. O sea, no es un tema de no fallar nunca. Por ejemplo, un día no hice esta cuenta, pues no está mal. O sea, al final de cuentas no debemos ser tan rígidos, sino en volver al trabajo interior una y otra vez. Una persona que practica refinamiento constante puede incorporar hábitos simples. Entonces, hábitos simples son estos cuatro o cinco que tengo aquí. Son hábitos simples que le permitan a la persona mantener una conciencia de ese trabajo sobre sí mismo. Como dijimos, un momento diario de revisión personal. ¿Por qué no al final del día? Puede ser antes de irnos a dormir, como decíamos, y les mostraba cómo los sabios establecieron eso para el judío en el orden de antes de irse a dormir. Entonces no es casualidad, no es casualidad porque es un momento donde no solamente perdono a aquel que me haya ofendido, sino que también le doy gracias a Hashem y le pido que ahora que voy a dormir, digamos, también me vaya bien, por decirlo así, o sea, que cuide mis sueños y que yo despierte bien y que todo salga bien. Entonces, miren, el enfoque aquí humilde de saber que me voy a acostar y también trato de irme con una conciencia distinta y no como cualquier otra persona que no tiene este tipo de conocimiento. Otro hábito simple, intenciones claras al comenzar el día. Ya, por ejemplo, la mañana ofrece una oportunidad para orientar la mente. Antes de comenzar las actividades, establecer una intención sencilla. Por ejemplo, ser más paciente, escuchar mejor, hablar con más cuidado. O sea, tener, por decirlo así, objetivos, tener metas claras en el día a día sin llegar a ser rígido. ¿Por qué? Porque si en un día de pronto me puse a ser más paciente y resulta que después de que lo terminé de escribir, mi hijo, mi esposo, mi esposa me sacó de quicio, como dice. No lo había terminado de escribir y ya resultó. Entonces, ya, entonces la persona empieza mal todo el día afligiéndose porque prácticamente se incumplió. Entonces, no es la idea, nuevamente lo decimos. Mire lo que dice acá. No se trata de no fallar nunca. No se trata de pensar que tenemos que ser rígidos y no equivocarme nunca. No, no se trata de eso. Se trata es de saber retornar al trabajo. Alguien me comentaba también la semana pasada, me comentó que le había pasado algo, que dijo cosas enojado o enojada y que se sentía mal y que yo le dije, ok, para eso existe la Teshuvah, o sea, es un momento de reflexionar y levantar cabeza y seguir a pedir perdón al que haya que pedir y seguir adelante. O sea, entonces, ese es el punto. No se trata de no fallar nunca, sino de regresar al trabajo interior. Me puedo equivocar, puede que hoy me puse estas metas, no me resultó como quería, pasó algo, me descontrolé, perdí la paciencia, no actué como pensé. Ok, ¿el trabajo cuál es? Volver a empezar. ¿Has escuchado la canción esta que también se hizo muy famosa de Rabino Shalom Arush?
que le digo como por un mensaje, creo que fue, y estaban como ellos cantando una enseñanza, y le llegó un mensaje que decía, Asher, ya, ya, hay que le abrir adjala, o sea, dice, lo que pasó, pasó, dice, lo importante es comenzar de nuevo. ¿No? Y es una frase, parece muy trivial, parece simplemente un momento de alegría, pero yo creo que es una frase que uno debe tener muy presente en la mente en este trabajo personal. A veces te vas a equivocar, a veces vas a pensar que ya estás bien y así mismo a veces te choca y te hace bajar un poco esa nube, te hace darte cuenta que no puedes ser tan confiado, que no es que no estés avanzando, sino que no bajes la guardia. A veces te equivocas, a veces se te salió de control, a veces, ok, reflexiona, pero como dice, lo que pasó, pasó. Lo importante es empezar de nuevo. Eso es lo importante. Por lo tanto, cuando yo digo que la persona es bueno que en la mañana, cuando hace su tefila personal, cuando hace su conversación con Hashem, cuando agradece a Hashem por las cosas que tiene, eh, cuando le pide cosas a Hashem también, si aprovecha ese momento, pues también puede ponerse metas para el día. Es lo que yo llamé al principio la agenda, ¿ya? La agenda del día, también a nivel emocional, etcétera. Y siempre, siempre tratando esto con tranquilidad. No es la idea sobrecargarse, no es sentirse rígido. Si usted es una persona muy psicorrígida, entonces trate de serle con mucha tranquilidad a este tema, porque si no se me va a afligir. Y entonces en vez de resultar esto una ayuda y un buen hábito, termina siendo una carga para la persona y una aflicción y una tortura. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, es hacer, siempre lo he dicho, si usted, aunque la intención sea buena, pero se encontró agobiado, se encontró desesperado, se encontró, ahí es momento de detenerse. Detenerse, reflexionar, porque el camino hacia la luz, vamos a decirlo así, de la santidad, hacia el lado bueno de las cosas, no va acompañado de aflicción, no va acompañado de esa autocrítica severa, etcétera. ¿Ok? Entonces, segundo punto es intenciones claras o proponerse cositas. Otra, atención a las reacciones automáticas. Atención a las reacciones automáticas. O sea, de nuestras respuestas surgen de forma impulsiva. La constancia implica aprender a reconocer esos momentos y detenerse un instante antes de reaccionar. ¿Ya? Detenerse un momento antes de reaccionar. Este pequeño espacio entre estímulo y respuesta es uno de los lugares donde ocurre el verdadero refinamiento del carácter. ¿Sabían ustedes que eh, esto me lo explicó un psiquiatra, de hecho? Decía que él me dijo el valor, pero a mí se me olvida, pero eran milésimas y milésimas de segundo que hay entre esto y esto. O sea, entre el estímulo y la respuesta en el ser humano. Y él me recomendó un libro que lo tengo aquí en la biblioteca, se llama El manejo de la ira, pero es un libro, o sea, no es un libro de Torah, es un libro secular, pero está enfocado así, se llama Management, algo así. Y él me explicaba que hay un punto A, punto B y punto C. Entonces él dice, el punto A es el estímulo, o sea, lo que recibimos, lo que percibimos, lo que nos dijeron, lo que nos tocaron, lo que sea. Un punto B y el punto C es la respuesta. ¿Ya? Entonces dice, esos tres es lo que el cerebro normalmente hace en milésimas de segundo. O sea, pasa al punto A del estímulo, pasa a un punto B y pasa a un punto C. Pero dice, la persona que reacciona impulsivamente se salta al punto B, me decía él. Pasa del estímulo a la respuesta. Y por eso es que después dice, ¿qué hice? Se saltó al punto B. ¿Ya? Entonces él me dice, esto ocurre en milésimas de segundo en el cerebro, me decía él. ¿Y qué está diciendo aquí, o qué estoy diciendo yo aquí en este texto? O sea, en ese punto B es donde ocurre el refinamiento del carácter. En ese punto
donde yo reflexiono. O sea, que lo que ustedes han venido escuchando y haciendo durante todo este tiempo es desarrollar el punto B de, ¿por qué me sentí así? ¿Por qué reaccioné así? Me pasó esto, rabino, me sentí así, tal cosa. Están sacando músculo en el punto B, vamos a decir, vamos a decirlo así. Ya, entonces miren cómo todo esto se explica desde fenómenos, digamos, de la psiquiatría que estudia el cerebro. Son médicos, obviamente, los psiquiatras. Y es maravilloso todo esto. Ahora, él me comentaba que algunas personas le había recomendado, obviamente esto es temas em, de seguimiento médico, no es un tema así que uno se medique ni esas cosas, obviamente, pero que él a algunos pacientes le había recetado ciertos medicamentos que reducen los impulsos del cerebro, generalmente utilizados por epilépticos, me decía él. Y no porque sea para un epiléptico, sino que ayuda a como a que el cerebro se tranquilice y empiece a fortalecer el punto B y no reaccionar así, prum, prum, así, o sea, de una manera explosiva, lo que sea. Entonces, ¿eso necesita uno pastillas para eso? No, en verdad no. Si nosotros entrenamos lo que estamos diciendo aquí, ese análisis, esa visión, esa reflexión, yo no necesito tomar pastillas, yo simplemente estoy fortaleciendo la capacidad de análisis antes de reaccionar, ¿ya? Entonces, ese, si pasa esto, por eso dice atención a las reacciones automáticas. Si pasó, respondimos por impulso, dijimos algo que no debíamos decir, ofendimos, lo que sea, y nos arrepentimos, ok, entonces tal vez es un momento de reflexionar y reconocer estos momentos y tal vez empezar a generar estrategias para que no me vuelva a pasar. ¿Ya? ¿Ya? Y a veces estas estrategias hay que conversarlas. De pronto, no, ahorita no quiero hablar de ese tema. ¿Ya? Yo utilizo esa estrategia. A veces digo, no, ahorita no quiero hablar de eso. O sea, porque sé que va a ser contraproducente de pronto en el momento emocional en el que me encuentro. ¿Sí? Entonces dice, ahorita no. ¿Te parece si lo hablamos después? Ya, es una manera de saber que uno ya identificó una reacción que después está uno, porque es que a veces empieza saltibajo. Exploto, ofendo, golpeo, y, o sea, no literalmente golpear, me refiero a veces con las palabras, y después me siento mal. Y se vuelve un ciclo. Se vuelve un ciclo entonces. Exploto, ofendo, golpeo, después me deprimo. Después exploto y, y se vuelve un ciclo. ¿Ya? Entonces, por eso uno tiene que tomar medidas y por eso el autoconocimiento nos ayuda a fortalecer este punto B. Si yo me identifico que esto es un punto que a mí me puede hacer, digamos, expresarme de una manera que no quiero. ¿Han visto, por ejemplo, bueno, de pronto generación, ¿qué es? Generación X, creo que recuerdan una serie que daban en los años 80, 89 por ahí, se llamaba El Hombre Increíble, ¿no? De un hombre que caminaba, era viajero y en algún momento pues perdía la rabia y perdía el control y se transformaba en un monstruo. Bueno, yo creo que todos somos de alguna forma así. En algún momento prun, nos salimos de la casilla y lo que nos falta es ponernos verdes y sacar todos los músculos, ¿no? Pero de alguna manera, de alguna manera sacamos ese hombre increíble o esa mujer increíble que está allí. Ahora, ¿qué es lo que yo recuerdo? Sí me vi un poco esa serie y yo recuerdo que el hombre cuando empezaba a transformarse le decía al que estaba cerca, aléjate, vete, vete. ¿Se acuerdan? No quería hacer daño. O sea, como quien dice, después de que me transforme, no sé quién soy, no sé qué hago, así que mejor vete mientras puedas. ¿Ya? Bueno, a eso de cierta forma es lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, en el sentido de si identificamos que podemos hacer daño, si identificamos que en esa situación no estoy bien, va a resultar algo negativo, es mejor
alejarse, ya sea físicamente o por lo menos emocionalmente de la situación, ¿ya? Es decir, ahorita no. Yo les digo, yo hago eso. A veces digo, yo ahorita no quiero hablar de eso. ¿Pero por qué no? Ahorita no, no me siento bien. De pronto lo hablamos en otro momento. Es mejor hacer eso que después uno estar... eh, y eso, por eso le digo, eso es conversado. ¿Va? Hablando en temas de pareja, es conversado. ¿Por qué? Porque uno le explica a la otra persona. No es que no quiera, simplemente mira lo que pasa. Siempre después resultamos así. De pronto digo algo que no debo decir. Y de pronto, entonces, yo me conozco, vamos a hablarlo en otro momento. O sea, es un tema que la otra persona entienda que no es un tema que no quiere hablarle, que no, que no le presta atención, que es que lo ignora. No, es un tema de comunicación. Y por eso, bueno, me extendí bastante aquí, pero el punto es eso, o sea, desarrollar la fuerza en ese punto intermedio, el punto B, que es aquí donde ocurre el refinamiento del carácter. Otro hábito pequeño antes de corrección, como decimos aquí, cuando uno reconoce un error, la constancia se expresa en corregirlo de inmediato, pedir disculpas si hay que pedir disculpas, aclarar una palabra mal dicha o cambiar de actitud. Estos actos aparentemente pequeños fortalecen la integridad personal. ¿Ya? Entonces, aprovechar el momento, si toca pedir disculpas, pues hacerlo, no trazar el tema. O sea, ahora no, pero es que pedí disculpas y no me quiere perdonar. Ok, sobre eso también hay cosas que implican los sabios sobre las leyes del perdón y eso. Dice que uno no debe negarle ni retrasarle el perdón a alguien, tiene que hacerlo lo más rápido posible. Pero si la persona no lo hace, como quien dice, ya esa cuenta es de esa persona con Hashem. Ya eso cuenta pendiente entre esa persona y Hashem que no quiere perdonar. Y por último, aprender de las dificultades. Este es una de las cosas más importantes. ¿Mm? O sea, ¿por qué? Lo decíamos hace un momento, o sea, ¿por qué creen ustedes que este mundo tiene tantas dificultades? Porque ese es precisamente así, muchas veces de esta forma, es que logramos precisamente confrontarnos, logramos sacar lo mejor de nosotros, logramos incluso descubrir cosas que de pronto no habíamos visto. Entonces los retos en la vida no interrumpen el crecimiento interior, en realidad son el terreno donde más se pone a prueba. Problemas familiares, tensiones laborales o frustraciones personales revelan con claridad qué aspectos del carácter aún necesitan trabajo. ¿Yo qué hago a veces? Muchas veces, o sea, cuando estoy enfrentando una dificultad, o sea, una preocupación, algo que realmente me está ocupando bastante energía mental, digamos, me tiene un poco así como yo procuro tomarme un tiempo como de sentarme a reflexionar, a veces incluso escribo. Yo me acuerdo que ha habido momentos en que yo vengo y hago como esa matriz DOFA, hago una línea así en el medio y digo, bueno, ventajas, desventajas. Si hago esto, ¿qué resulta? O sea, yo hago eso. Ya muchas veces he hecho eso. Y incluso eh, parece, parece, o sea, parece mentira, pero también lo he hecho en situaciones que tienen que ver con temas emocionales. Ya, donde también tengo que tomar decisiones donde de pronto hay un ser querido, alguna cosa, entonces también a veces he tenido que trazar esa línea y mirar a veces para tomar claro una decisión. Es lo que decía, es como bueno. Ustedes han visto también de pronto una serie que a mí me gustaba muchísimo. Yo no soy de ver televisión, pero sí me he visto algunas cosas, tampoco decir que no he visto nada de eso, pero me gustaba mucho una serie también del Doctor House. Ya, por lo menos la primera temporada, pues. Entonces, él, si se dan cuenta, escribía en el tablero, lluvia de ideas, y le pedía a los que trabajaban con él, a su equipo, que le dijeran ideas sobre las posibilidades de para diagnosticar, de las posibles causas o enfermedades, etcétera. Entonces él empezaba a escribir. Entonces, uno tiene que, a veces uno funciona así, no sé, cada quien obviamente tiene que analizar en su autoconocimiento, pero yo personalmente soy de los que me gusta escribir las cosas, también ponerlas a veces en una hoja de Excel, a veces en una hoja de papel, poner las variables al frente, mirar entonces todo el panorama y después tratar de reorganizar. ¿Ya? Entonces, tomarse, yo sé que muchos de ustedes son excelentes profesionales y son muy buenos en su trabajo
y son muy eficientes y son muy buenos, pero ¿por qué no hacer ese trabajo a veces en nuestra vida personal? Sea, de tomarnos esa eficiencia también a veces en analizar las cosas, poner todas las variables. Tengo una preocupación ahorita, tengo un problema que resolver. Ok, yo soy de los que a veces, incluso con problemas, de pronto problemas personales, me refiero a alguna preocupación financiera o lo que sea, me siento nuevamente, puede ser frente al computador, establezco un panorama y con la información al frente, empiezo después a planear una estrategia. ¿Ya? Entonces, cada quien sabrá, y es bueno que se conozca cómo poder afrontar las dificultades, pero al final de cuentas estas dificultades están hechas para eso, están hechas para que actuemos y para que entonces no simplemente, no simplemente nos bloqueemos. O sea, si la dificultad te hace llorar, ok, tómate tu momento de llorar, pero no te puedes quedar llorando todo el tiempo, así no lo vas a solucionar. O sea, si necesitas llorar, si necesitas desahogarte, si necesitas hablar con Hashem, hazlo. O sea, esa pues, también puede ser parte de la estrategia. Pero también debes saber que llorando no solucionas nada. Entonces, desahógate y después ocúpate. Ya. Si ese es el caso, pues, ya. Si es el caso que a veces puede ser un duelo, cualquier otra cosa, o a veces uno se siente avasallado por la dificultad, ok, tienes todo el derecho de sentirte a veces avasallado por el problema, tienes todo el derecho de sentirte que no controlas tus emociones, pero debes saber algo. Al final de cuentas, alguien tiene que ocuparse. Y si no eres tú, entonces ¿quién? Como dice Pirkei Avot. ¿Ves? Entonces, esto que tengo aquí son 5 eh, tips que yo les pongo, se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp, también en el grupo de Refinando Corazones, que yo considero eh, son tips que nos pueden ayudar a mantener ese enfoque práctico y diario en continuar ese camino que se empezó acá y que no es algo que se termine con la clase o con el libro, ¿ok? Son tips que nos ayudan a mantener un poco ese enfoque cada día, ¿ok? Ahora, ya para terminar, quiero hacer una pregunta que la tengo a manera de reflexión y es esta. Quiero que nosotros reflexionemos en este momento que cada uno de ustedes, los que se animen a abrir el micrófono, los que le quieran levantar la mano, me compartan cómo ha sido esta evolución en todo este camino de la Sefirot de las 7 semanas, pero no de lo que siempre hemos hablado. De pronto me he sentido así, he cambiado así, me he sentido maravilloso. No. Yo lo que quiero que ahora me respondan es esta pregunta. ¿Alguna persona cercana te ha hecho notar algún cambio en tu forma de reaccionar, hablar o comportarte? Es decir, ahora el enfoque no es solamente qué han sentido, qué tanto han cambiado, cómo se sienten, sino es, ¿alguien te lo ha dicho? Ya, esa es la pregunta. No quiero que sea solamente de hablar como ya lo han hecho muchas veces y ha sido muy bonito escuchar cada quien cómo se emocionan y cuentan su proceso y sus cambios y su trabajo y sus luchas, sino una pregunta. Y la pregunta es, ¿alguien más lo ha visto? ¿Alguien más además de ti? O sea, tú lo notas, tú te sientes bien, pero la pregunta es, ¿alguien te lo ha dicho? ¿Alguien lo ha notado? Esa es la pregunta. Y por acá levantó la mano Claudia y Luz. Vamos a escuchar primero a Claudia. Quien quiera puede levantar la mano también que quiera participar. Adelante, Claudia. Buenas noches, Ra. Buenas noches a todos. Respecto a lo que usted está diciendo, respecto al libro y al folder que me mandó el PDF, pues, sobre Ujú, el Tikkun y todo eso, yo ujú, no podía trabajar acerca de mis miedos. Tenía muchos miedos al hablar, muchos miedos a expresarme, muchos miedos a muchas cosas que se cometían injusticias conmigo. Había gente que pensaba que tal vez yo era una tontita porque dejaba que la gente se pasara encima de mí. ujú, Bueno, aquí yo había comentado esto en el grupo de los sábados de la señora Alma Diego, pero lo voy ujú, a comentar porque no, no había podido decírselo por pena de que usted está muy ocupado, ¿verdad? Entonces, ujú, eh, bueno, yo tuve un problema acerca de que cuidaba a dos niños ujú, y
realmente estas personas, pues me di cuenta que me estaban usando nada más solo para que tenían una trabajadora social que los estaba observando porque los niños habían tenido problemas acerca de que los niños habían estado solos por un tiempo, cuidándose solos, abandonados. Ujú, Entonces, de parte de la escuela, pues el niño, la niña tiene 6 años, el niño tiene 8 años. Entonces, el ujú, niño él mismo había hablado de que tuvo un accidente en su pierna, me parece que tuvo un golpe muy grave y el niño habló en la escuela. ujú, Entonces, de parte de la escuela le mandaron una trabajadora social que ya estaban espiando a los padres que de verdad los niños se estaban quedando solos. Y ujú, bueno, entonces como yo soy vecina de ellos, ¿verdad? No de la misma casa donde vivo, sino una casa que está hacia el frente. ujú, Entonces ellos me llamaron porque mi esposo le platicaba al muchacho, al papá de los niños, y dijo, ay, Carlos, mire, ¿será que su esposa me puede cuidar a mis niños y yo le voy a pagar? Bueno, yo dije, está bien, porque no estoy trabajando y algo es lo que me ganó ahí, porque era después de la escuela para recogerlos en el bus y cuidarlos 2 a 3 horas. Dije, estaba ujú, bien. Y empecé a cuidarlos y todo, pero vi que la trabajadora social durante el tiempo estaba llegando y llegando. Entonces, cuando ella ujú, llegaba, los papás llegaban y yo le decía, bueno, ya vinieron ustedes, yo me voy. No, por favor, no se vaya, me decían. Quédese, por favor, un rato más. Decía, pero ¿para qué? Si ya vinieron ustedes, le decía yo, No, es que así mira la trabajadora social que usted está aquí. Bueno, ujú, yo dije, bueno, me voy a tener que quedar un rato, me quedaba aquí un rato. Pero un día, de tanto que estuvo llegando la trabajadora social, me llamó el hombre y me dijo, mire, ¿será que usted puede ayudarme solo a dar su nombre? Que la trabajadora social solo quiere saber cómo se llama, si usted me está cuidando a los niños después de la escuela. Ah, le dije, yo no me meto a problemas, de verdad, yo eso sí no. Me dijo, por favor, no, no es nada, nada complicado, no le va a pasar nada, es solo porque ella quiere como un requisito, quiere saber. Y yo, ujú. de buena gente, pues fui a decirle, me fui a la par de la trabajadora social y me empezó a preguntar mi nombre, qué sé yo. Ella estaba grabándome, yo vi cuando ella me estaba grabando en el teléfono. Pero, ¿y Y este evento tiene que ver con la pregunta? sí, pues eso con la Sí. pregunta que usted está Ajá, haciendo, porque a eso voy, sí. Rabino. Entonces Ujú, vino ella y me dijo que si yo era cuidar a los niños, y yo le dije que sí. Entonces, total de que los señores, pues, nomás querían saber que yo había cuidado a los niños y ya no me llamaron, ujú, o sea, ya no quisieron que cuidara a los niños. Entonces yo me di ujú, cuenta que ya habían salido del asunto y ya dije, bueno, esta gente ya no quiere que yo cuide a los niños. Y yo no insistí, ya no dije nada. Entonces los niños se han ujú, estado cuidando solos, a eso es lo que voy, Rabino, porque los niños se están ujú, cuidando solos y resulta que si algo le llega a pasar a los niños, a mí me van a buscar el problema, porque resulta que pues ujú, yo me hice cargo de los niños, ¿no? ujú, Entonces yo no quería llamar y denunciarlo. Yo no quería ujú. hacer eso porque yo dije, le van a quitar a los niños, me voy a meter a problemas. Sí. Y entonces siempre con este miedo de no dar un paso adelante, porque siempre ese es mi miedo, que cuando veo que algo está así algo como eso que me pasó, que no es nada fácil, ¿verdad? Ujú, Entonces, lo que usted ha dado en el libro, lo que usted ha dicho, lo que usted me mandó, me sirvió bastante para dar mi paso hacia adelante también, ujú, porque en lo que usted me mandó también de la corrección y todo eso del PDF que me envió, pues ahí ujú, dice, voy que toda la vida pues me he tenido, o sea que prácticamente como que me he tenido que callar y siempre callarme y no ujú. poder decir cosas como estas. A eso es lo que yo me refería, Sí. Ramiro. Era necesario que se lo Ok. contara porque si se lo decía, no sabía ni cómo resumirlo Ujú, menos, ¿verdad? Pero ahí le cuento eso, hermano. sí. Gracias por el Ok. empujoncito que me dio a través del libro, ¿ok? Gracias. Sí, no, igual creo que esta semana recién tenemos reunión. Yo le iba a escribir también. Porque no es solamente el PDF, después también tenemos reuniones y eso. Y obviamente es buenísimo todo ese, como decíamos, que ese documento ayuda a tener un punto de partida y que sea así. La pregunta de reflexión para los que también van a compartir ahorita es,
no solamente del análisis personal o reflexión personal de lo que están avanzando, sino es alguien cercano lo ha notado, alguien cercano se lo ha hecho ver, han visto también, le han dicho, le ha expresado que algo está diferente. Por ejemplo, comentaba Norma en la clase pasada que en el proyecto que tenemos, que alguien le había dicho, te ves feliz. A eso me refiero, que alguien, más allá de ustedes, más allá de su reflexión personal, más allá de lo que ustedes Y ya, están yo al menos sintiendo yo en ya me ese he sentido un crecimiento. poco más relajada. Ujú, Me he sentido un poco más relajada porque yo era muy tensa. Discutía mucho ujú, con mi esposo por cualquier cosa, él me decía algo ujú, y yo quería como que siempre salir adelante. Mi esposo me ha dicho que sí, o sea, ujú, porque yo le digo, es que el rabino dice esto, mira lo que dice, esto y esto y esto. Oh, ahí está, ujú, yo no lo sabía. Entonces, cuando hemos leído el libro con mi esposo, ahorita ujú, le Baruch dije, Hashem. hoy hablando, le dije, mira, mañana empezamos otra vez el libro. Lo vamos a empezar a leer Ujú, de nuevo. Entonces, sí, porque cada vez que lo vamos leyendo, oh, de verdad, mira, con razón, esto pasó así, así, así. ujú, Es, Baruch es- Hashem. sí. Así es muy bueno, muy bueno. Bien, por acá tiene la mano levantada Luz. Adelante, Luz. Sí, Raúl, muy buenas tardes a todos. Sí, Buenas tardes. precisamente en una reunión donde nos juntamos un grupo de mujeres que todas, cada una en su área está desarrollándose y somos mujeres que estamos queriendo el crecimiento de la otra persona. Y ahí fue con unas dos amigas de ellas que tengo muchísimos años de conocernos y que en ese momento de estar allí en la reunión lo expresaron y me lo dijeron. Yo te conocí muy reactiva y ahora estás más tranquila. Yo te Ujú, conocí enojona y ya ahora veo que ni te enojas. La otra situación fue, eso me quedó así como que no sé qué, muy, pues con mucha alegría en el alma, porque de ahí, bueno, ujú, allá afuera se brotaron mis lágrimas porque fue que me dijeran, ¿sabes qué? Te vemos y te notamos mucho más espiritual que antes. Eres la más espiritual que antes cuando te conocíamos y sobre todo en esa parte de verte tranquila, Luz, porque eras muy reactiva, muy acelerada y ahora te vemos ujú, te vemos que era muy habladora. Entonces ya ahora así como que, a ver, todas han hablado, nada más menos tú. Habla, por favor, opina algo. ujú, Entonces, son cositas muy padres que de alguna manera se queda uno, como dice usted ahorita, no es nada más lo que uno se medio empieza a reconocer porque le cuesta, a mí me cuesta reconocerme esa parte, pero ya que me las ujú. dijeron, fue un aliciente muy hermoso y una parte de decir, wow, qué bonito, sigo en el camino, y no por lo que me dijeron, sino por esa parte de que lo que yo también estaba experimentando era una verdad. Gracias. Claro, así es, Baruch Hashem, qué bueno, gracias, Luz. Y por acá también Ana Gali. Bueno, yo no solamente con el libro, yo creo que el libro viene a reflejar el proceso que ya llevo. Como muchos ya saben, yo ya tengo 3 años en terapia. Entonces, el libro que Ujú, usted me ha brindado me ha ayudado como a marcar desde el principio de mi proceso en la terapia. Entonces se me hizo así como, wow, increíble, ¿no? No conoce mi vida, pero la marca en este libro desde el principio de lo que yo empecé en mi terapia. Y pues yo, Baruch Hashem, la terapia me ha ayudado bastante, ha marcado mucho de las cosas que he dejado de mantener control o alejadome de las personas. Si yo veo o con tantito que me sentía atacada o me sentía algo, yo huía. No me gustaba esa relación y me huía, ujú, no socializaba. A hoy en día, no, a hoy en día mi cuñado, el hermano de mi esposo, me dice que ya me ve más, más que me junto, o sea, que convivo con ellos, porque hasta, Más sociable. sí, más sociable, hasta pues de la Ujú, familia. No me gustaba porque pues ellos no son monoteístas y pues si no eran ujú, monoteístas, ¿cómo yo iba a convivir con personas no monoteístas? Era una parte ujú, de mí que me costó mucho y que a hoy en día
me siento más flexible en esa parte. Las personas pueden creer en lo que crean y no por eso tengo que estar renuente a tener una relación con ellos, mucho más siendo familia. Claro. Así es, Baruch Hashem. Bueno, Ana Gali habla, cuando dice el libro, no solamente de este libro que estamos leyendo, sino del documento que les envío a los que son parte del proyecto Camino Interior, que es esa primera parte como de conocerse. Y mira que ahorita les voy a explicar la razón de la pregunta, o sea, pero sí es importante, es muy bueno, como han comentado todos, que otros empiezan a ver el cambio. Y como dije, no por la validación, no lo hago porque me feliciten, pero es imposible ocultar a veces, o sin uno quererlo, eso empieza a manifestarse. Por acá tiene la mano levantada Paulina. Adelante, Paulina. Rabino, y bueno, quería comentarles que en efecto hay personas que sí notan y, por ejemplo, en estas 2 semanas me ha tocado estar encargada de la coordinación de mi área porque la coordinadora está de vacaciones y uno Ujú, de mis compañeros me dice, ¿y qué tal la coordinación? Le digo, bueno, han habido algunas cosas, me he quedado trabajando hasta las 8 de la noche tales y tales días. Me dice, pero qué bueno que tú lo tomas con tranquilidad. ujú, La verdad es que no hubiera sido así si fuera en otras circunstancias y a lo mejor no estaría en este camino, en este proyecto de camino interior, porque ujú, anteriormente sentía miedo, sentía inseguridad y desde que comenzamos a trabajar en esta parte de Malhut, fue como que me aportó mucha más seguridad, porque no es que me faltaba la capacidad, sino que era como un cierto miedo o ujú, quizá en mi pensamiento, a lo mejor mis propios pensamientos que decían, bueno, ¿qué piensan los otros, no? Pero he podido llevarlo con calma, con tranquilidad. En realidad he podido disfrutar y sentir esa tranquilidad, o sea, llevar una coordinación sin que sea un peso como lo hubiera sentido en otro momento. ujú, Eso, y también me doy cuenta que puedo disfrutar más de mi familia. Si bien es cierto, el fin de semana a veces hay como estas tareas de cumplir en casa, de preparar la ropa, de preparar la comida, de hacer las compras para la ujú. semana, pero me di cuenta que he podido disfrutarlo y esto es como que lo voy experimentando cada vez de una mejor manera. Entonces, Ujú. eso es lo que para mí ha significado hasta el momento este camino interior. Me está ayudando también a hacer esta reflexión, lo que justo hoy nos compartí. ¿Has Y sentido alguna para diferencia mí, también tu esposo? ¿Te lo ha comentado? no me lo ha dicho ahora, me lo había dicho Ujú, antes, pero en este ujú, tiempo no me lo había dicho. ujú, Pero he sentido ujú, muchísimo también el cambio en la relación con mi hijo, que a veces tenía como ciertos choques, pero ujú, hoy lo que sí he sentido es que cuando hoy hablo con mis hijos, antes era como que me escuchaban y ahí, o sea, y digamos que lo que yo estaba pidiendo que no se hiciera lo volvían a hacer. Pero hoy hablo y me doy cuenta que inmediatamente lo están haciendo y eso sí me ha sorprendido. O sea, esto es algo que wow, sí me Baruch ha Hashem. sorprendido. Ajá, porque Ese es un sobre todo cambio son externo, como, ¿viste? Y me sorprende a mí sí, también porque sí me acuerdo que hablamos de un tema, te aconsejé con algo parecido así, pero no había escuchado en qué quedó el tema y qué bueno, me alegra escuchar no, sí, que ha funcionado. sí, sí, Sí. completamente, Revino. Y sinceramente que yo también estaba sorprendida porque yo digo, Ujú, es como que ahora mi voz es escuchada, anteriormente no, mis hijos escuchaban y ya. Entonces, ujú, y eso me frustraba también y a veces hacía que me enojara, pero ahora no. Y otra cosa que ujú, también, hasta algo que puedo agradecer también de esta clase es eso, o sea, no hay que ser como muy exigente, sino frustrarse. Y sí me venía pasando, o sea, a veces ya no cumplía y era como que, ay, me frustraba y eso quedaba un rato ahí hasta retomarlo. Pero ahora ujú, comprender que sí, que me puede pasar y que la idea no es no fallar, sino más bien volver a comenzar con más calma, con esa conciencia, ujú. me alivió muchísimo escuchar eso en esta clase. O sea, y a Baruch entender Hashem. que no soy, a ver, a entender que no tengo que perseguir esa perfección y luego achacarme porque no la cumplí, sino más bien con compasión hacia mí misma, volver a comenzar. Así es, Eso me Baruch ha Hashem. ayudado muchísimo, sí, sí. Eso Qué quería. bueno, qué Muchas bueno. gracias, Rabino. Gracias también, Paulina. Muy bueno, me alegra muchísimo, Baruch Hashem. Y por acá también tenemos a Elsie. Adelante, Elsie. Muy buenas noches, Rabino. Entré Buenas tarde a noches. la clase, acabo de llegar de viaje, pero no me la puedo perder.
y alcancé a escuchar la pregunta. Sí, Eh, sí, bueno, ya usted sabe que nosotros venimos hace un tiempo que venimos en el proceso, venimos estudiando sí. y la tarea lo cambia a uno, pero este libro es súper, súper, Ujú. súper, pues, de mi casa a mis hijas, que con esa, pues como decimos acá, es que la cuña que más aprieta es la del mismo palo. Mis hijas dicen, mi mamá ha cambiado mucho y de hecho, pues ahorita estaba de viaje con la mayor y Ujú. veníamos riendo, nos compartimos. Ella dice, no me cuente, yo tampoco le cuento, pero yo sí le digo. Y cuando íbamos me decía, contando algo así, es que me extrañó que no me llamaras la atención, pero de Ujú. manera amigable, de así, con Ujú. alegría, que no es el regaño, que no es, sino con mucha empatía, con mucho respeto también. Sí. Eh, has cambiado. Los amigos o personas que me dicen, oiga, pero usted tiene como una paz, como una tranquilidad. Y tengo una vecinita que es una hija adoptiva y me dice, ay, doña Elfi. Ella me dice así, ay, no, doña Elfi, como usted todo lo ve bien, todo lo ve bien. Entonces, pues muchas Sí. cosas así. Usted como todo lo ve bien. Pero sabe una Ujú. cosa, doña Elfi, cuando yo sea grande quiero ser como usted. Pero yo nunca les digo que estudien Torah ni nada. Y en estos días me dijo, oye, ¿qué es lo que usted estudia? A mí me interesa eso que usted estudia. Ujú. Yo quiero estudiar eso. Claro. Y yo, pues, usted sabe que no tenemos que hacer proselitismo. Pero a mí me interesa estudiar lo que usted estudia, porque es que usted vive tan bueno, doña Elsie. Tiene una vida tan buena. Y usted no la ve que se queja por nada. Sí. Y es así. Entonces, este libro, bueno, usted sabe que venimos en el proceso, con lo que dije al principio, pero este Ujú. libro lo ubica a uno, lo centra a uno, eh, es para interiorizarlo y para vivirlo y para Baruch ponernos en el Hashem. punto. Así es, Muchísimas Baruch gracias, Hashem. Rabí, y que Hashem nos siga dando sabiduría para que usted nos siga ayudando, nos siga alimentando, porque pues yo casi nunca digo nada, pero de verdad tengo mucho que agradecerle. Amén. Y es que Hashem ha puesto en mi camino y que le he aprendido Ujú. mucho. Y de esa Baruch parte Hashem. que tengo ahora, se la debo a usted también. Baruch Hashem, sí, llevamos años y yo he visitado allá la comunidad. Tengo pendiente una visita por allá en Lo seguimos apartado, una comunidad esperando. muy bonita. Sí, y hemos hablado allá sesiones personalizadas hace mucho tiempo, como dice usted, hemos venido con esas reuniones personales. Y qué bueno, qué bueno. Hay una razón de ser de la pregunta. Y de hecho ahorita me sonreía porque cuando usted decía que la niña le decía quiero ser como usted, me acordé que mi hija sabe que estoy en este proyecto de Camino Interior que es muy... ¿Por qué la gente lo menciona acá? Porque obviamente tiene que ver con lo mismo, que es el tema de ese crecimiento personal, de una asistencia, digamos, algo personalizado con una ayuda dirigida. Y mi hija también me está pidiendo, papá, yo quiero... Hazme las preguntas que le hace a las personas, me dice ella. Ella no escucha, obviamente, lo que yo hablo con las personas porque yo pongo audífonos, pero ella sí me escucha a veces hablar. Algunas veces me ha escuchado, otras veces en algunos momentos me he ido a lugares, digamos, aparte donde nadie me escuche. Pero ella sí ha escuchado o sabe, está enterada de que yo estoy haciendo este trabajo y a veces me ha preguntado, me decía que ella quiere hacer esto también, que le pregunte sobre la vida, que quiere hablar sobre, sobre la vida. Y un día empezamos y sí lo voy a hacer obviamente obviamente ya está, pues 11 años, ya todavía está en su desarrollo de la personalidad, pero mira que desde la pregunta que hice, yo creo que de alguna manera sí impacta a uno al entorno. O sea, por lo que uno hace, por lo que uno dice, por lo que uno está en ese proceso. Y también ella quiere ser parte de ello. De hecho, yo le hice a ella una hojita, antes de entregarlo a todos ustedes, una hojita así parecida, pero muy breve. Pero quiero hacerla bien más estructurada. Ahora, ¿por qué les comentaba o por qué les hacía la pregunta? La pregunta no es solamente, ya hemos escuchado muchas veces sobre sus reflexiones personales y sí, va a decir algo, señora Elsie. Sí, no, esa niña que yo digo ya tiene 24 años.
Ah, no, no es una niña. Ya es mamá, Ok, ok. Vale. ya es mamá. Entonces, ¿por Y qué ya me le...? dice, cuando yo sea grande quiero ser como usted y quiero estudiar Sí, Torah. Ya es una señora, ya pues grande. Es mamá. ok, ok. Sí, entonces, ¿por qué le hacía la pregunta? Porque en verdad, mucho hemos escuchado también de cada uno de ustedes que ha abierto su corazón y ha comentado también su experiencia, su agradecimiento, su crecimiento, sus cambios. Ok, pero hay una razón de ser con esta sefira que estamos estudiando el día de hoy, que es Malhut de Malhut. ¿Ya? Porque Malhut representa la manifestación de lo interior hacia lo exterior. ¿Ya? Eso es Malhut. A nivel de misticismo, de Hasidut, vamos a llamarlo así, Malhut es este mundo. O sea, este mundo está relacionado con Malhut. Entonces resulta que todo lo que significa los mundos superiores, todo lo que significan los Olamot, toda la influencia divina de Hashem, etcétera, todo lo que existe superior a esto, tiene una confluencia hacia este mundo. Y aquí es la manifestación. ¿Ya? Aquí se manifiesta todo. Todo eso que está interior, donde está Hashem oculto, donde todo lo que no es visible para nosotros, todo lo que incluso mucha gente no cree simplemente porque no es visible, pues obviamente está allí. No es captable, pero se manifiesta para aquellos que lo saben captar, digamos, en este mundo. Entonces, Malhud es revelación, Malhud es manifestación. Por lo tanto, cuando yo sé que me atrevo a asegurar que todos los que están aquí han, de alguna u otra manera, han recibido comentarios. Yo entiendo que de pronto algunos no se atreven a abrir el micrófono, etcétera. Pero yo sé que no ha sido en vano todo este proceso. ¿Y qué pasa? Que cuando el trabajo interior es real, o sea, cuando uno está haciéndolo bien, entonces tarde o temprano eso se refleja en la forma en que los demás nos ven. Ya, se refleja en nuestro mundo exterior. O sea, eso es Malhut de Malhut, que es esta sefira que estábamos analizando ahorita, con la que concluíamos toda esta parte del reflexión del Lomer. Y es que no buscamos la validación, como dijimos hace un momento, pero si los demás notan, sea muy mínimo o sea mucho lo que notan, de cambio en nosotros. Incluso a veces pregunta qué estás haciendo, como decía Norma, que no está aquí ahorita, decía alguien, la vio de compras, le dijo, te veo feliz. Esos comentarios también debemos darnos ese gusto de escucharlos, de sentirnos orgullosos de nuestro proceso, de cómo vamos, porque realmente Malhut de Malhut va más allá de lo interior. O sea, va más allá de ese trabajo interior. Entonces, ¿a dónde debemos llegar? Todo esto que llamamos camino interior, todo esto que llamamos reflexión, refinamiento del carácter, ¿a dónde concluye? Concluye en que debe impactar en nuestro alrededor. ¿Ok? O sea, allá debe llegar. No basta solamente con yo ser mejor que ayer. No. En verdad, si bien es cierto que el enfoque va hacia mí, es decir, estoy enfocado en mí, en mi trabajo personal, va a llegar un punto en que eso tarde o temprano se va a reflejar hacia lo exterior. ¿Por qué? Porque para eso es este mundo, un mundo de revelación, y precisamente es una reflexión que quiero dejar, porque precisamente cuando se hace el verdadero refinamiento de carácter no ocurre solamente cuando entendemos ideas profundas, cuando comprendemos cosas profundas de nosotros, cuando descubrimos cosas profundas de nosotros, sino cuando las personas que viven con nosotros comienzan a experimentar también un trato más justo, no empiezan a ver más pacientes, no empiezan a ver más conscientes de ciertas cosas. O sea, cuando ellos también se vuelven parte de la experiencia de nuestro crecimiento personal, ahí podemos decir, vamos bien, vamos bien. Entonces, aquella idea de que yo quiero que tal persona cambie, yo quiero que mis hijos cambien tal cosa, o sea, se hace difícil cuando somos adultos y cuando ellos son adultos, porque ya no son niños que yo pueda manejar y yo no puedo cambiarle el pensamiento a alguien simplemente porque yo quiero. Esa idea, si en verdad quieres impactar en alguien, empieza por ti, ¿ya? Empieza por ti. No se trata de cambiar al otro, empieza a cambiar tú y verás a ver cómo tu alrededor también cambia. Y va a cambiar por sí mismo, va a cambiar por iniciativa propia, no porque tú los estés forzando a nada. Te están viendo
ser feliz y quieren también de eso, o sea, de eso tan bueno yo también quiero. Entonces, ahí llega la conclusión, o sea, ahí llega la manifestación de este crecimiento personal de las 7 semanas. Malhut de Malhut es realmente la evidencia de nuestro camino interior cuando realmente trasciende lo interior y también afecta, incluso sin proponérnoslos a veces, a nuestros cercanos. ¿Ok? Y esa es la reflexión con la que quería terminar y por eso les hacía la pregunta. Y bueno, yo sé que muchos están avanzando, yo sé que muchos de pronto no se animan a veces a abrir el micrófono, pero sé que van por ese camino, Baruch Hashem. Y bueno, con eso me despido. Les deseo a todos una excelente noche. Continuamos la próxima semana, Bezrat Hashem, con el capítulo 10, que ya entramos a hacer ese paralelo entre ciencia y Hasidut, misticismo, y que Hashem permita que sigamos avanzando, trabajando y sobre todo disfrutando el proceso. Que Hashem les bendiga muchísimo. Que pasen una bonita noche. Gracias, Rodino, y a todos Bendiciones que también tengan a una ustedes. linda noche. Bendiciones. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao.